a tener momentos gratos juntos, Señor, como hermanos en Cristo, con la misma fe que nos une, que nos permite mirar al futuro con esperanza, sabiendo, Señor, que las cosas que estamos pasando fueron predichas y que a pesar que es difícil, Señor, ver todo lo que está ocurriendo, el corazón se llena de paz y de esperanza, sabiendo que muy pronto veremos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Nuestro amado Padre, queremos pedir que al estudiar tu palabra nos enseñes y nos guíes a la verdad y que nos des el poder para vivir de acuerdo, Señor, a lo que leamos y estudiemos. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien, voy a pedir que todos revisen sus micrófonos para ver que sus micrófonos están apagados, para que no haya interrupción. Que no haya Muy bien, me parece que ahora estamos todos con micrófonos apagados. Sí, muy bien. Muy bien, estamos en el libro de Romanos. Vamos al versículo 8. La próxima sección no tiene tantas cosas que comentar. Desde los versículos 8 al versículo 15, el apóstol Pablo está hablando, como se llama, con los romanos y les está diciendo que él desea ir a verlos y que desea pasar tiempo con ellos. Leamos el versículo 8. Primeramente, dice él, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A veces leemos versículos, no nos detenemos a pensar, pero el apóstol Pablo dice de que él da gracias a Dios mediante Jesucristo. En otras palabras, sería imposible para nosotros tener gratitud a Dios si no fuese por Jesús. Jesús es nuestro todo. Todo lo que ocurre en nuestra vida, que es bueno, viene gracias a Jesús. Incluso capacidades tan simples como es el agradecer, tener un corazón agradecido, es mediante Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo lo deja bien clarito. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesús. Y esa palabra, mi Dios, nuevamente nos muestra cuán personal es la relación que el apóstol Pablo tiene con Dios. Dios no está interesado en una relación distante, una relación casual, una relación que se acerca a Él simplemente cuando estamos desesperados. Él nos ayuda, Él es un Dios misericordioso. Pero Dios busca tener con nosotros una relación íntima, una relación personal. Y el apóstol Pablo lo refleja ahí al decir mi Dios. Es una relación íntima, una relación personal. Él conoce a Dios como su Dios. Ya lo he dicho antes, el Dios de la Biblia es el único Dios interesado personalmente en sus criaturas. El Dios del Islam, de los musulmanes, no está interesado en ellos. El Dios de los hindús no está interesado en ellos. Los dioses, diríamos, el Dios del cristianismo, el Dios de las Sagradas Escrituras, es un Dios que nos ama, es un Dios que es misericordioso con nosotros, es el Dios que nos busca y nos atrae a nosotros personalmente, nos conoce individualmente, conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Incluso no tan solo nosotros, dice que Él conoce los gorriones y que ninguno de ellos cae a la tierra sin que Él lo sepa. Un Dios que está íntimamente conectado con toda su creación. Con toda su creación. Nosotros pensamos que los eventos de la naturaleza son cosas mecánicas que están programadas para ocurrir, pero no es así. Dios, de una manera misteriosa, está conectado contigo de tal modo que el latir de tu corazón, el respirar de tus pulmones es el producto del hecho de que Dios vive en ti. Mi Dios, en Él vivimos, caminamos y respiramos y tenemos nuestro ser, dice el apóstol Pablo. Mi Dios. Y luego dice, mediante Jesucristo. Jesús es la escalera del sueño de Jacob, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Jacob soñó de que había una escalera que unía el cielo y la tierra y que los ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Aquella escalera era un símbolo de Jesucristo.
La escalera que une el cielo con la tierra es Jesús. Si no hubiese Jesús, entonces no habría unión entre el cielo y la tierra. Todo lo que ocurre en tu vida ocurre mediante Jesucristo. El apóstol Pablo aquí lo reconoce de que él no podría dar gracias si no fuese por Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, así que el apóstol Pablo agradece a Dios por los romanos. ¿Por qué agradece por ellos? Dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así que la fe de los romanos era una fe activa, una fe que obraba por el amor, era una fe que no se mantenía tan solo en el lugar santísimo del corazón. Es una fe que una vez que afecta el corazón se divulga, se desparrama, se derrama sobre todo, alrededor de todos aquellos que nos rodean. Esa es verdadera fe, una fe que simplemente se mantiene en el intelecto, pero que no se comparte, no es fe, es presunción. La verdadera fe es un principio activo que a través del amor nos lleva a llegar a ser una bendición a todos aquellos que nos rodean. El cristiano es como un río que va a través del desierto. Donde él está, donde ese río pasa, va a haber verdor, va a haber vida, crecen los árboles, las flores tienen más color, el pasto es verde oscuro, los árboles son frondosos, gracias al riachuelo. Aparte del riachuelo, todo es seco, todo es árido. Lo mismo con el cristiano. El verdadero cristiano, ¿dónde se encuentra? Su fe es una bendición para todos aquellos que lo rodean. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí se ve el corazón pastoral del apóstol. No los conoce, nunca ha estado con ellos, pero sin embargo, él anhela visitarlos y ora entrañablemente por los romanos. Dice, porque testigo es Dios, a quien sirvo. La actitud del cristiano. Somos siervos de Dios, por lo tanto, les servimos. Y es una servidumbre, como ya hablamos, voluntaria, una servidumbre de gozo, de amor, porque Dios compró nuestra libertad, nos ha hecho libre y nos da la capacidad de escoger seguirle o no. Entonces, aquel que se enamora de Cristo va a servir a Dios felizmente todos los días de su vida. Así que no tan solo la fe nos lleva a ser un perfume que bendice a la raza humana, sino que la fe verdadera nos lleva a servir a Dios con gozo. Y luego dice en el evangelio de su Hijo. El evangelio de su Hijo lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 16. Versículo 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Así que el apóstol Pablo anhela ir a Roma y se le ha impedido, no ha podido ir. Pero él ora y le pide a Dios que si es su voluntad, que le abra las puertas para ir a Roma. Y a pesar de que él lo deja a la voluntad de Dios, el apóstol Pablo habla con certeza de que visitará a los romanos. No tiene duda, a pesar de que lo ha entregado a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos con incertidumbre, oramos no sabiendo lo que va a ocurrir y hablamos entonces, bueno, está en la voluntad de Dios, no sé lo que va a hacer. La fe lo entrega a la voluntad de Dios, pero la fe a la misma vez habla con certidumbre y certeza de aquello que se está pidiendo, creyendo de corazón que Dios, si es bueno para nosotros, lo otorgará. Entonces dice, rogando de alguna manera que al fin, por la voluntad de Dios, tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Y en la oración podemos nosotros traer todo al Señor. Aquí el apóstol Pablo quiere visitar a Roma. Él podría decir, bueno, ya son una iglesia madura, ¿cuál es el propósito de mí visitarlos? No, él desea visitarlos y se lo pone al Señor en oración. Y permite entonces que Dios haga su voluntad en eso. Y cree de corazón que va a ser
va a ser prosperado. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Así que el propósito del viaje del apóstol es encontrarse con los romanos para confirmarlos y comunicarles a ellos cosas esenciales para su crecimiento espiritual. No es simplemente que él desea tener unas vacaciones, porque el apóstol no pensaba de esa manera. Su deseo es espiritual. Él desea visitar a los romanos. Hay un amor entrañable que se encuentra aquí entre los hijos de Dios, que es algo extraño hoy. Hoy tendemos a ser, especialmente dentro de la iglesia adventista, tendemos a ser muy individuales. No tenemos ese sentido de cuerpo, que pertenecemos los unos a los otros, nos necesitamos, que no podemos estar sin nuestros hermanos, que debemos visitarnos para ayudarnos los unos a los otros, el orar fervientemente los unos por los otros, porque no somos unidades, somos un cuerpo. Y el cuerpo necesita todas sus partes, desde la más débil hasta la más fuerte. El cuerpo se necesita. Dios no guía a una persona aquí y a una persona allá. Dios guía a un pueblo. Y es por eso que es esencial atender a la iglesia. Es por eso que es esencial ser una parte activa del cuerpo. Porque cada elemento del cuerpo, cada órgano del cuerpo, obra para el bienestar del cuerpo, no para el bienestar propio. El dedo no funciona para sí, el dedo funciona para ti, para el cuerpo, para hacerte la vida más fácil, para hacerte la vida más feliz. Los ojos, las cejas, los oídos, todo funciona no para ellos mismos, funcionan para la felicidad del cuerpo. Y así es lo que debe hacer en la iglesia. Nosotros debemos servir, debemos dedicarnos a la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia como cuerpo, los miembros, para servirnos los unos a los otros. Esa es la única manera que haya felicidad en la iglesia. Si andamos buscando nuestra voluntad, si nos enojamos porque no se toma atención a mis opiniones, a mis deseos, entonces tú no estás cumpliendo, te has vuelto egoísta y te vuelves un cáncer dentro de la iglesia. Cuando en el cuerpo una célula no desea servir, se separa de los demás, se cubre, porque las células tienen un ciclo y después de un ciclo mueren. Y ellas mueren para dar vida al cuerpo, para que el cuerpo se renueve. De la misma manera, en el cuerpo, si nosotros no deseamos dar nuestra vida para el bien de los demás, entonces te vuelves canceroso, te vuelves un problema dentro de la iglesia y comienzas a crear división y problemas. Y eventualmente el cuerpo te tiene que echar. Lo mismo que ocurre con el cáncer. Versículo 12, perdón. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Quiero aquí que se den cuenta en este versículo la actitud que el apóstol, él era apóstol, no era pastor, él era apóstol, tenía una posición superior, si pudiéramos hablar de esas palabras. No hay posiciones superiores e inferiores, pero tenía una posición de apostolado, él era líder de la iglesia. Pero nótense lo que dice, él no tiene una actitud de superioridad hacia los miembros de iglesia. Él tiene una actitud de igualdad con sus hermanos. ¿Se fijan eso? Dice, esto es para ser, y mire ahora la palabra, mutuamente confortados. Así que el apóstol Pablo dice, yo quiero ir a visitarlos para enseñarles, para compartir con ustedes lo que yo tengo, pero a la misma vez ustedes van a compartir conmigo lo que ustedes tienen y de esa manera vamos a ser mutuamente confortados. No fue hasta que se desarrolló el principio del papado en el cuarto siglo, que los pastores de la iglesia comenzaron a sentirse superiores y se creó niveles dentro de la iglesia, el ministerio y el laicado, los laicos.
Y ya pasó el tiempo y entonces los líderes de la iglesia se sintieron dueños y señores de la iglesia y los laicos lo veían como su siervo. Eso fue el principio del catolicismo. Entonces se creía que los laicos no tenían conocimiento, eran ignorantes y que ellos debían hacer todo lo que los sacerdotes y los obispos le decían. Entonces, no, dentro del pueblo de Dios somos todos iguales, cumplimos distintas funciones, pero somos todos iguales. Cada miembro de la iglesia es un ministerio, es un ministro de la palabra y tiene el deber de estudiar las Sagradas Escrituras, tiene el deber de caminar con Cristo de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a sus dones, y luego él ha de compartir o ella de compartir aquello al resto del cuerpo, porque cada miembro del cuerpo ministra al cuerpo. Somos todos ministros. Hay algunos que son llamados a ser pastores, otros evangelistas, otros apóstoles, profetas. Esos son los distintos órganos, pero todos ministran al cuerpo. No hay uno que sea superior que el otro. Claro, hay algunos que tienen funciones más pesadas. El corazón tiene una función tan importante, pero el corazón no puede funcionar si no está el estómago. El corazón no funciona si los pulmones dejan de funcionar. Entonces, cada órgano cumple su función dentro del cuerpo asignada por Dios. Y es lo mismo dentro de la iglesia. Hemos de ministrar todos los unos a los otros. No hay sentido de superioridad. Cuando el pastor cree que él es el jefe de la iglesia, entonces él ha perdido su sentido de comunidad que existe dentro de la iglesia. No puede. Dentro de la iglesia adventista no hay jefes. El jefe es el cuerpo. Es por eso que tenemos un sistema de delegación dentro de la iglesia. Nosotros delegamos, la iglesia, el cuerpo delega autoridad a los líderes para que cumplan sus funciones con el permiso de la iglesia. El pastor puede ministrar dentro de la iglesia porque la iglesia se lo permite. La iglesia le ha dado la autoridad de ministrar a los miembros, pero él no es jefe, es líder, pero no jefe. La autoridad máxima dentro de la iglesia local es la iglesia, la asamblea. Y hemos todos de cooperar para el bienestar de la iglesia. Unirnos, trabajar unidos, amarnos los unos a los otros. A los que piensan distintos hay que unirlos. Se necesitan todos. Todo es necesario dentro de la iglesia. Linda la actitud del apóstol. El apóstol, este hombre que recorre el mundo, que ha plantado iglesias por todos lados, ha hecho una obra tan maravillosa. Él se siente deudor de los hermanos y siente de que los hermanos tienen una deuda con él, el compartir lo que Dios les ha otorgado. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. La fe que nos es común. Es eso lo que nos une, la común fe. Nuestras creencias en Cristo, en nuestro Dios. Todo aquello que nos hace un pueblo. Hermanos, somos un pueblo. Y por lo tanto hemos de ser como tal. Amarnos los unos a los otros. Eso es lo que sale a través de esto, de estas palabras del apóstol. Es el amor entrañable que el apóstol tiene hacia aquellos que él no conoce, porque no conoce a estos romanos. Él desea encontrarse con ellos para conocerlos. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Deudor, ¿por qué somos deudores?
Porque la actitud del apóstol Pablo es la actitud de nosotros, porque tú y yo hemos tenido el privilegio de recibir verdades que son comparadas a riquezas. Y aquello que el Señor nos ha otorgado, los privilegios que Él nos ha dado, nos hace deudores al resto de la raza humana que no posee lo que nosotros poseemos. Así que lo que Dios nos otorga, no nos lo otorga para que nosotros lo mantengamos. Dios lo da para que lo demos, y en eso somos deudores. En la naturaleza todo da. Dios da para que la naturaleza dé. Las nubes dejan caer su agua sobre la tierra y se vuelven ríos. El agua riega toda la tierra y luego fluye hacia los ríos, y los ríos dan su agua al mar. Y el mar otorga su agua nuevamente, la evaporación, a las nubes, y se forma el ciclo, que es el ciclo de la vida. En toda la naturaleza, nada recibe para mantenerlo. Todo lo que se recibe es para otorgarlo. El ser humano es el único que recibe para hacerse rico. Y se olvida de los pobres, de los que tienen hambre, de las huérfanas, de las viudas, de los necesitados. Y engordamos nuestras cuentas de banco. O aumentamos nuestras posesiones materiales. Eso no es la voluntad de Dios. Dad y se os dará, dice la Biblia. Ese es el principio de la vida. Entonces el Señor se siente deudores. Nosotros somos deudores a aquellos que no tienen el evangelio. No lo tienen porque no se lo han otorgado. ¿Por qué no se lo han otorgado? Porque los cristianos están dispuestos a ir a la iglesia, a discutir teología, a creernos que yo sé más, y nos enojamos porque el hermano no cree esto y creemos que eso es todo. No, hermanos, el propósito que Dios nos ha dado, la verdad, es uno, el otorgárselo a otros. Si tú no lo otorgas, va a ser como el mar muerto. Tarde o temprano, aquellas verdades te van a matar. Te vas a volver obeso y te va a venir un ataque cardíaco y vas a morir espiritualmente. Entonces, el secreto de la vida es la actividad. Y el secreto de la vida espiritual es la actividad espiritual, el compartir el evangelio con los demás. ¿Has ganado a alguien? ¿Has traído a alguien a Cristo? ¿Estás ayudando a gente en la comunidad? ¿Estás visitando a los enfermos? ¿Estás ayudando? ¿Estás activamente compartiendo lo que tienes con los demás? El apóstol Pablo se siente deudor. Es eso lo que lo lleva a tener una vida tan activa de compartir el evangelio. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. No hay límites, hermanos, para aquel que, no importa cuán débil y cuán ignorante, se pone en las manos de Dios para hacer la obra que Dios le ha otorgado. Miren el endemoniado que Jesús sanó, los endemoniados que Jesús sanó en Gadara. Le sacó los demonios y luego ellos se postraron cuando los habitantes vinieron a Jesús y le dijeron que se fuera. Ellos vinieron y querían irse con Jesús, y Jesús les dijo que no, que volviesen y contasen las grandes cosas que Dios les había hecho por ellos. Y esos endemoniados nunca habían tenido un estudio bíblico, no tenían entrenamiento teológico, pero se fueron a Gadara y en las regiones y contaron lo que Dios había hecho. Ellos cumplieron su labor. La próxima vez que Cristo vino al área, lo estaban esperando. Lo estaban esperando y hubo grandes frutos. Entonces, ahí se encuentra el secreto. Hermanos, debemos compartir. No necesitas ser pastor para compartir, evangelista para compartir. Todo cristiano es un misionero. Todo cristiano es un ganador de alma. Nadie va a llegar al cielo sin una estrellita en la corona. Y las estrellitas son las almas que hemos de traer a Cristo Jesús. Así que debemos orar diariamente. Señor, dame almas. Guíame a alguien que está orando y añorando la verdad. Muéstrame. Y de eso entonces tenemos que ahora comenzar a mezclarnos. Somos la sal de la tierra. La sal se mezcla con aquello que quiere influenciar. Somos la luz del mundo. La luz para dispersar las tinieblas se mezcla con las tinieblas y las tinieblas desaparecen.
pero no tenemos una luz para meterla debajo de un vaso y esconderla como algo precioso. La luz es tan solo preciosa cuando hace su labor de esparcir las tinieblas. Y para hacer ello, la luz ha de mezclarse con las tinieblas. Es en eso que dispersa la oscuridad. Así que el apóstol Pablo nos da su ejemplo. Él es deudor a todos aquellos que están alrededor de él. No importa que sean paganos, no importa que anden corados en las orejas, que sean alcohólicos, que sean drogadictos, que sea prostituta, homosexual, LGBTQ, no importa quién sea, él es deudor. Y al que desea escuchar, él comparte. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. 2 veces a cómo se llama mencionado el evangelio. Y en el versículo 16 al 17, el apóstol Pablo entonces nos da una definición del evangelio. Esta es la única definición que tenemos en la Biblia del evangelio. La palabra evangelio en griego es la palabra evangelión, que significa buenas nuevas, noticias de alegría, de gozo. Son buenas nuevas, son nuevas que traen gozo a la raza humana. Y el apóstol Pablo usa esa palabra en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de las nuevas de gozo, de las buenas nuevas. Y ahora dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que ahí está la definición del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas del poder de Dios para salvarnos. Es el poder. Y el apóstol Pablo va a expandir esto en los próximos capítulos. Nos va a hablar de nuestra corrupción, de nuestro estado, cómo Dios nos salva, cuáles son los resultados de la salvación. Todo eso lo expande entre los capítulos 3 al capítulo 8. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Porque el judío fue llamado por Dios, era el pueblo de Dios, que lo perdió todo. Pero a ellos todavía tenían los oráculos de Dios, las verdades, todo eso. Ellos tienen una ventaja, se puede decir, sobre el griego que no tiene nada. Pero los judíos tienen la desventaja que han dejado de confiar por fe en Dios y su religión se ha vuelto legalista. El griego, el pagano, tiene la ventaja de que como él no conoce nada, pues su única manera de recibir el evangelio es por la fe. Dice, porque en el evangelio ya nos acaba de dar la definición del evangelio, que es el poder de Dios obrando para la salvación del ser humano. Ese es el evangelio. Y luego nos muestra cuál es el poder que se manifiesta en el evangelio. Dice, porque en el evangelio, las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe. Y aquí llega el corazón. Este va a ser el corazón de la carta del apóstol Pablo, revelar aquella justicia. La justicia que es el atributo divino que nos capacita para ser aceptados ante Dios. Entonces, en el evangelio que trae la salvación a los que están perdidos, se revela aquel poder, aquel atributo divino que nos capacita para ser aceptados ante Dios. Porque el pecador se ha divorciado de Dios. El pecador merece muerte. El pecador no es acepto ante Dios naturalmente porque él ha violado su ley.
y el corazón está enemistado, es desobediente. Entonces Dios creó a través del Evangelio una manera, un plan a través del cual el pecador puede ser acepto nuevamente. Eso es lo que es salvación. Es Dios aceptándonos. Veamos un poquito aquella palabra salvación. ¿Qué es la salvación? Vengan al libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que para salvar al hombre se juntan tres experiencias: la gracia, la fe y la salvación. Dice, por gracia sois salvos, así que la gracia nos da la salvación. La fe es el medio a través del cual nosotros recibimos la salvación. En el libro de Tito se nos expande un poquito esto de qué es la salvación. El libro de Tito, el capítulo 2, el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el original dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Entonces, la salvación nos trae salvación. La gracia nos trae salvación. Y el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia, a través de la experiencia de salvación, le enseña al ser humano a vivir una vida piadosa. Así que la salvación no es tan solo el perdón, la salvación es el entrenar al ser humano también para que viva en forma piadosa. Capítulo 3. Dice el versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que eso es la salvación. La salvación es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Así que la palabra regeneración es un nacimiento, es una recreación. Así que la salvación es la experiencia en la cual Dios nos recrea, nos regenera a través de su Espíritu Santo. Y eso se alcanza a través del perdón de nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona, Él nos recrea, nos permite nacer nuevamente como una nueva criatura. Y en esa experiencia de haber nacido nuevamente, somos renovados diariamente por el Espíritu Santo. Así que la experiencia de la salvación es una experiencia diaria. El nuevo nacimiento y la renovación hemos de experimentarla diariamente. Y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que la salvación es otorgada a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? Ya lo aprendimos. Es la unión de tres atributos del carácter de Dios. El amor, la bondad y la misericordia de Dios se unen para crear la gracia. Y la gracia es el atributo divino
que lo lleva a Él naturalmente a salvarnos. ¿Y qué es la salvación? Es la experiencia de la regeneración en el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y luego diariamente la renovación diaria. Entonces la salvación está constantemente obrando en nuestra vida. Si es a través de la experiencia de la salvación que somos entrenados a vivir una vida piadosa. El versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se fijan qué lindo de haber estado perdidos y condenados a muerte? A través de la gracia recibimos la salvación y a través de esa experiencia ahora llegamos a ser herederos de la vida eterna. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando él habla de la salvación. La salvación es la experiencia de la regeneración, del nuevo nacimiento, a través del cual un ser humano es capacitado, le es dado poder a través del Espíritu Santo para vivir una vida piadosa, no una vida de pecado. Así que aquellos que hablan de que no, que el Señor nos perdona y podemos seguir pecando, que nunca vamos a dejar de pecar, es mentira, porque el objetivo de la salvación es llevarnos a vivir una vida piadosa, una vida de obediencia, una vida que refleje a nuestro Señor en el mundo. Vamos de vuelta a Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación. Así que el poder de Dios para salvación es lo que nos regenera. Es aquel poder obrando en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, nos da la salvación. Nos regenera, nos da una nueva vida, nos hace un nuevo ser. El apóstol Juan, capítulo 1, hablando de esto, dice de que cuando creemos en Cristo Jesús, miren, vengan al capítulo 1, el versículo 12. Versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la experiencia de la salvación. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que en la experiencia de la salvación, nosotros somos literalmente engendrados por la palabra de Dios y a través de su poder somos recreados en un nuevo ser que ahora somos hijos de Dios. Literalmente, a través de la experiencia de la salvación, Dios llega a ser nuestro Padre porque Él nos engendra a través de su palabra y pone su espíritu en nosotros, testificando que somos sus hijos. Y esto es recibido por la fe. En Apocalipsis, en San Juan 3, hablándole a Nicodemo, el Señor Jesús le dice en los versículos 3 y 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí se encuentra la experiencia de la salvación, no puede ver el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hemos de experimentar la salvación, que es una regeneración, una recreación. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí se encuentran los dos eventos que traen la salvación, el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu y el nacimiento del agua, refiriéndose al bautismo. El nacimiento del Espíritu es la obra del Espíritu obrando en el corazón humano para atraerlo a Cristo y que se someta a Jesús y por fe acepte a Cristo como su Salvador. Esa es la experiencia que nos da la salvación, cuando nos volvemos de nosotros mismos y nos volvemos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, declarando y creyendo que su muerte es más que suficiente para pagar todos nuestros pecados y que Él murió por mí. Y gracias a aquello, yo soy acepto ante Dios el Padre.
Cuando nosotros creemos ellos y venimos ante el Padre creyendo que Él nos acepta gracias a Cristo y en arrepentimiento confesamos nuestros pecados, el Señor nos da una nueva vida, nos da la salvación. Así que ahora ya saben qué es lo que es la salvación. Siempre hablamos de estas palabras, pero no lo entendemos. Hablamos, sí, yo he sido salvo. ¿Qué significa que seas salvo? ¿Qué significa cuando hablamos de la salvación? Sé salvo, acepta a Jesús para ser salvo. Significa que Dios va a recrearte, te va a hacer un nuevo ser. Miren, el libro de 2 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo usa una palabra que a lo mejor es más entendible para nosotros. Dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se fijan? Ahí está. No, él es una nueva creación. El que ha experimentado la verdadera conversión, la salvación, ya no es el ser antiguo. El que llegó borracho ya no es borracho. El que llegó adúltero ya no es adúltero. El que llegó drogadicto, lo que sea, como llega a los pies de Cristo, una vez que Él es recreado, ahora Él ya no es aquella persona que Él era, porque Él ha sido recreado, ha sido regenerado, ha nacido nuevamente por el poder de Dios y ahora es un nuevo ser, totalmente un nuevo ser. Pero eso es acepto solamente por la fe, porque externamente nos miramos y seguimos siendo los mismos. Hay que entrar en esta experiencia por la fe. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 1, el versículo 17, él explica cómo se gana esta experiencia. No se gana por las obras, no se gana por lo que somos. Esa experiencia se obtiene a través de la fe. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Es aquella justicia que nos transforma totalmente ante los ojos de Dios y obra en nosotros el cambio maravilloso que ocurre. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en el evangelio es su justicia. Y esa justicia se revela por la fe. Se revela en ti por la fe. Y para fe. En otras palabras, la justicia se recibe por fe y la obra de la justicia en el corazón es que te va a llevar a vivir una vida de fe. Es por eso que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El ser humano llega a ser justo por la fe y vive una vida de justicia por la fe. Así que la justicia de Cristo es recibida por la fe y obra en nosotros para producir fe, agrandar la fe y llevarnos a madurar en la fe. Toda la experiencia de la vida cristiana, queridos amigos, es por fe. Lo hemos dicho en algunos otros estudios. En la vida cristiana, todo lo que tú necesitas es un don de Dios. Todo en la vida cristiana Dios te lo otorga, porque Dios no espera nada de ti. Tú no puedes darle nada a Dios, no puedes darle ni siquiera tu corazón, porque eres egoísta, tú no quieres darle el corazón, a no ser que Dios obrase en tu vida a través del Espíritu Santo y subyugue aquellas barreras que yo he levantado contra Dios. Sería imposible para ti darle el corazón a Dios. Cuando tú voluntariamente le otorgas tu corazón a Dios, es el resultado del nacimiento del Espíritu. El Espíritu ha obrado en ti para subyugar todo aquello que se opone a Dios y llevarte a ver tu necesidad y que te postres ante Él y le digas, Señor, toma mi corazón porque no te lo puedo dar yo. Es la oración que Elena de White nos enseña a orar, la oración de la conversión en el libro El Camino a Cristo. Todo en la vida cristiana, cuando tú lo analizas, todo es un don de Dios. El arrepentimiento, el perdón, la obediencia, la fe, la gracia, la salvación, todo. No hay nada que provenga de ti, nada.
absolutamente nada. Muy bien. Estos dos versículos debieran ser puestos en la memoria. Ser memorizados, porque son versículos maravillosos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Te avergüenzas tú del Evangelio? ¿Te da vergüenza hablarles a otros de Jesús? ¿Te avergüenzas tú de decirles que eres cristiano, adventista del séptimo día? Es eso. El hecho que el apóstol no se avergonzaba lo llevó a hacer una obra tan abarcante, porque no tenía vergüenza de Jesús. Después de todo, Jesús no tuvo vergüenza de nosotros cuando vino a morir por nosotros, y tenía razones para tener vergüenza. ¿Por qué nos avergonzamos nosotros de Jesús? ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Será que no lo hemos experimentado? ¿Será que hemos perdido nuestra experiencia con Cristo? Si no tuviéramos vergüenza, seríamos valientes, seríamos abiertos, comunicaríamos aquello que llena nuestra alma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, entonces ahora en el versículo 18, el apóstol Pablo cambia, ha introducido el Evangelio, y él comienza una serie de argumentos que muestra que él va a poner a todo el mundo, tanto a los gentiles como a los judíos, bajo pecado. Y el argumento comienza en el versículo 18 y va hasta el capítulo 3 y el versículo 19. Cuando luego comienza a obrar de la justificación por la fe. Antes de hablar de la justificación por la fe, el apóstol Pablo va a mostrar el por qué necesitamos ser justificados. Nos habló de la salvación, nos habla de la justicia, nos habla de la fe. Entonces ahora él va a dar sus razones y pasa bastante tiempo mostrando la maldad del ser humano, que es un tema profundo en el libro de Romanos. Como en ningún otro libro de las Sagradas Escrituras, se explaya el apóstol mostrando la degeneración del corazón humano y de la naturaleza humana, para que de esta manera podamos nosotros apreciar la justicia que se nos otorga libremente a través de la fe. Muy bien, vamos al versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es como que estuviera describiendo el mundo de hoy, ¿no les parece? Entonces aquí el apóstol Pablo ha descrito al pagano, al que adora ídolos, al gentil, a los griegos. El capítulo 2 describe a los judíos, llamado pueblo de Dios. Miren, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Que juzga a quién? Al grupo que recién presentó, pues. Quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Claro, porque el judío juzgaba al pagano y ellos se sentían superiores. Y luego dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, el juzgar no corresponde, pero el no juzgar no quiere decir que nosotros ahora aceptamos aquellas cosas, porque Dios, el juicio de Dios contra tales cosas se hace manifiesto. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz y a todo a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre
El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que ha castigado? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que venga bienes? ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Miren, ahora él concluye el argumento que ha estado presentando. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí se encuentra la condición de la raza humana, ya sean gentiles o judíos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a volver la próxima semana y vamos a tomar los versículos 18 en adelante del capítulo 1 y vamos a estudiar aquella sección que está tan fundamental para entender el valor de la salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Muy bien, ¿hay alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Callados hoy? Si no hay pregunta, entonces ahora terminamos. Yo acá tengo una pregunta. Vilma es mi nombre. Sí, hermana. Cuando leía esto de la circuncisión y lo bien que lo explica Pablo, ¿no? Lo importante que es la circuncisión del corazón. Y ver hoy cómo hay muchas iglesias que infiltran con todo el tema del judaísmo, del judaizante, y que vuelven otra vez hacia atrás. Yo digo, no han leído, no han entendido esto que está tan clarito, ¿no? ¿Cómo, en cuanto a qué cosa? ¿En cuanto a la circuncisión, dice usted, hermana? Vio que hay una corriente dentro de las iglesias evangélicas por internet que uno ve que todo el mundo está con el tema de volver hacia atrás. Me hace acordar cuando la iglesia de Jerusalén
había ido a hablar arriba a Antioquía otra cosa que era distinta de la gracia, no eran judaizantes. Y hoy, al leer esto que usted acaba de leer tan clarito sobre el tema del valor de la circuncisión, ¿no? Porque en realidad, como dijo Pablo, lo importante es la circuncisión del corazón con este nuevo pacto, ¿no? Tan claro que está en este libro los Romanos y qué difícil que lo hace la gente y que no lo pueda entender. Porque hoy todo el mundo, uno mira por internet y ves que todo el mundo vuelve al talit, vuelve a todas estas viejas usanzas, ¿no? Claro. Sí, es que dentro de los evangélicos hay una teoría muy fuerte, una teoría o una teología muy fuerte de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que la iglesia tiene un periodo de tiempo y que luego nuevamente Israel va a llegar a ser el pueblo y van a haber sacrificios, se va a formar el templo y todo eso. Y es que es un engaño muy grande, pero esa es la teología que está detrás de eso, una ola inmensa ¿cómo se llama?, a volver al judaísmo, a apoyar a los judíos y todo eso, cuando es una teoría falsa. Sí, totalmente, porque acá está tan clarito y lo dice tan clarito. Dice claramente que no es el judío el que es en la carne, sino que es el circuncidado en el corazón, El es el judío corazón. en Sí, sí. espíritu que es pueblo de Dios, no el judío carnal. Yo soy por Y descendencia específico, judío, pero eso no me da ventaja alguna con el gentil, porque todo aquel que está en Cristo es hijo de Dios y es circuncidado en su corazón. Llega a tal ser cual. judío espiritual, Israel espiritual. Sí, sí, sí. Eso es lo que me impactó, ¿no? Me impactó cómo este Gracias, hermano. capítulo 2 habla al judío. Sí. Gracias. ¿Se dan cuenta en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo habla del homosexualismo como el resultado del ser humano negando a Dios y es el resultado natural del ser humano apartándose de Dios, negando su existencia, comenzando a adorar lo material? Llega el resultado de una degeneración en que lo natural se pierde y comenzamos a orar en contra de lo natural. Por eso la Biblia lo llama una abominación, porque va en contra del plan original de Dios. Entonces ahora cuando vemos a nuestra sociedad aceptándolo y aplaudiéndolo y practicándolo, vemos que estamos muy lejos de Dios. Por generaciones hemos negado la existencia de Dios, hemos abandonado su ley, nos hemos vuelto idólatras de lo material. Entonces naturalmente era cosa de tiempo en que se aceptaran estos pecados como en forma natural, estas abominaciones. Es como dice Luego, Ezequiel, que se vuelve Sodoma, ¿no? No me recuerdo bien si es en Ezequiel que habla de esta hermana mía de Sodoma, tal cual como lo describe usted en capítulo 1. claro, sí, el capítulo 1 es bien claro que el apóstol Pablo está presentando ahí no algo que a él se le ocurre, sino que está presentando la degeneración natural por el hecho que nos hemos apartado de Dios. Y da una tremenda lista de pecados que dominan a la sociedad cuando nos apartamos de Dios. Entonces, pero eso no le da autoridad al pueblo de Dios para juzgar a los que están viviendo esa vida. Tenemos que tener mucho cuidado porque el apóstol Pablo es bien claro a eso, pero lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí. Muy bien, queridos Mayor es la hermanos. responsabilidad nuestra, ¿no? Mayor debiera ser la responsabilidad nuestra. Claro, mayor, somos deudores, como dice el apóstol Pablo, somos deudores a ellos, a los gentiles, a los sabios y a los no sabios, somos deudores. Demostrar el evangelio que los atraiga a Cristo Jesús. Muy bien. Oremos y terminamos, queridos hermanos. Lindo haber pasado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Oremos. Querido Señor, gracias por las palabras tan claras del apóstol que nos introducen al Evangelio, muestran el amor que Él tiene, Señor, hacia tus hijos. Nos da ejemplo de la manera que debemos relacionarlos los unos con los otros. No olvidarnos que somos hermanos, que los lazos que nos unen son entrañables y profundos,
y que, Señor, debemos desechar el espíritu de superioridad entre nosotros, sino que servirnos los unos a los otros, amarnos, Señor, y pedir, Padre, de que experimentemos la salvación, el poder tuyo para recrearnos, la justicia maravillosa que implantas en el alma para hacernos de nosotros un nuevo ser totalmente. Que, Señor, aprendamos a vivir una vida piadosa, una vida, Señor, que te testificará audible y silenciosamente de que, Señor, tú existes, que eres un Dios verdadero y que tu poder puede transformar el alma para llevarnos, Señor, a vivir una vida hermosa. Gracias. Bendice a mis hermanos. Haz que sean luces, que todos seamos luces donde vivimos, que muchos lleguen a conocerte, Padre, y a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Chao, Gracias. chao.